tal? A continuación hablaré un poco acerca de la programación en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otro tipo de circuitos integrados programables. Para escribir un programa en lenguaje ensamblador, en cada renglón se deben diferenciar tres columnas, separadas por un espacio en blanco. En la primera columna se escriben etiquetas que asignamos a determinada línea del código. La segunda línea se ocupa la instrucción y en la tercera columna es el registro, bit o dato al que se le aplica la instrucción. El lenguaje ensamblador implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura de procesador y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. Cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje ensamblador, que usualmente es definida por el fabricante de hardware. Un programa utilitario llamado ensamblador es usado para traducir sentencias del lenguaje ensamblador al código de máquina del computador objetivo. El ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa, que significa mapeo de uno a uno, desde las instancias mnemónicas a las instrucciones y datos de máquina. Esto está en contraste con los lenguajes de alto nivel, en los cuales una sola declaración generalmente da lugar a muchas instrucciones de máquina. A continuación muestro algunas características del lenguaje ensamblador. El código escrito en lenguaje ensamblador posee cierta dificultad para ser entendido directamente por un ser humano, ya que su estructura se acerca más al lenguaje máquina, es decir, a un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador también es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador suele necesitar ser modificado muchas veces en su totalidad para poder ser usado en otras máquinas distintas. Aún con el mismo microprocesador, solo se pueden ser reutilizadas ciertas secciones especiales del código programado. Los programas hechos en lenguaje ensamblador, al ser programados directamente sobre hardware, son generalmente más rápidos y consumen menos recursos del sistema en cuanto a memoria RAM y ROM. Al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador, se pueden crear programas que se ejecutan rápidamente y ocupan menos espacio que lenguajes de alto nivel. Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador, por lo que se pueden crear segmentos de código difíciles de programar en un lenguaje de alto nivel. También se puede controlar el tiempo que tarda una rutina en ejecutarse y también impedir que se interrumpa durante su ejecución. El lenguaje ensamblador es un código estructurado y gravitatorio desarrollado sobre un archivo de programación tipo .asm, en el cual se pueden existir varios programas, macros o rutinas que pueden ser llamados entre sí. No siempre se ponen etiquetas a cada renglón. Cuando no es así, habrá que dejar una columna vacía, pero se deben respetar los espacios en blancos antes de escribir una instrucción, como se muestra en esta imagen. Cuando escribimos un programa es muy importante agregar comentarios que nos guíen cada vez que queremos estudiar o modificar el código. En ellos también podemos agregar información adicional, por ejemplo, la conexión de los pines de un microcontrolador que estemos utilizando. Los comentarios deben escribirse precedidos de un punto y coma, como se muestra a continuación. Algo importante de resaltar es que a lo largo de un programa ensamblador se hace un uso frecuente del registro W, el cual se encarga de almacenar momentáneamente los datos que van a procesarse. Ahora les muestro una estructura de un lenguaje ensamblador, de un programa en lenguaje ensamblador. Incluye biblioteca, configuración de fusibles, mapa de memoria, configuración de inicio, cuerpo de programa y su final. Comenzando por la biblioteca, esta es la parte del código donde se indica el microcontrolador que estamos utilizando para programar. En este caso pongo de ejemplo el PIC16F84A y se escribe de la siguiente forma. La configuración de fusibles indica qué fusibles utilizaremos.
De la siguiente forma se escribe la configuración. Esta nos indica que se utilizará, por ejemplo, un oscilador XT de 4 MHz y se activará el temporizador de encendido. No se utilizará perro guardián o watchdog ni protección de código. Mapa de memoria. Recordemos que producto de su arquitectura de Harvard, el microcontrolador posee dos memorias, una de datos y otra de programa. El mapa de memoria es la parte del código que se le asigna nombres a los registros de memoria de datos que serán usados, aunque no es obligatorio hacer esto, pero sí es aconsejable, ya que facilita la elaboración de los programas. Para asignar un nombre a un registro se debe conocer su dirección. Por el momento nos interesan las direcciones de los registros de configuración y manejo de los puertos del PIC 0x5 y 0x6. También nos interesa la dirección de un registro muy importante llamado status que se encuentra en la dirección 0x3. Aquí mostramos algunos registros de configuración y manejo de su puerto. La instrucción EQ sirve para asignarle un nombre al registro especificado, el cual tiene una dirección en formato hexadecimal. Para saber con qué registros cuenta la memoria de datos, y observamos en ella en esta figura que muestro a continuación. En esta figura muestro la memoria de datos del PIC 16F84A. Está dividida en dos partes, una es el banco 0 y la otra es el banco 1. Para elegir el banco que se va a acceder, el registro status tiene un bit encargado para esta función. Por ejemplo, si estoy en el banco 0 y modifico la dirección 0x5, estaría modificando el registro porta. Pero si estoy en el banco 1 y modifico también el registro de dirección 0x5, ahora estaría modificando el registro tris-A. La configuración de inicio. En esta parte del código se indica el inicio del programa y se configuran las salidas y entradas. El programa iniciará a partir de donde pongamos la siguiente línea. Aquí se indica la línea con la que inicia el programa, que es la indicación OR. Ahora que tenemos esto, ya podemos configurar los puertos. Si observamos la distribución de la memoria de datos, veremos que los registros de configuración tris-A y tris-B se encuentran en el banco 1. Por eso se hace necesario direccionarnos hacia el banco usando el registro status de la siguiente forma. Como se muestra aquí, esta sentencia nos dirige al banco 1 de la memoria. La función BSF significa un 1 en el bit indicado, en este caso el bit 5 del registro status. Cuando este bit llamado RP0 se encuentra en el 1, se activa el banco 1 y cuando está en 0, el banco 0. Estando en el banco 1, procedemos a acceder a los registros tris-A y tris-B para configurar el puerto A como salida. La indicamos de la siguiente forma. Con esto cargamos en W el número 0 de forma binaria. Y con esto de abajo configuramos de esta forma el registro tris-A y lo transferimos ahí. Cuando ponemos tris-A en 0, estamos configurando el puerto A como salida. Para configurar el puerto B, el procedimiento es similar. Con esto cargaremos en W el número 0 en formato binario. La segunda indicación que tenemos, 0x6, transferimos hacia el registro tris-B. Notamos que para configurar tris-A utilizamos el formato binario 5 ceros porque el puerto A tiene 5 líneas, mientras que para configurar el tris-B utilizamos 8 ceros porque tiene un puerto con 8 líneas. Ya habiendo configurado los puertos, deberíamos regresar al banco 0, que es donde se manejan. Esto hace que la siguiente instrucción nos dirija al banco 0 de la memoria. Es la instrucción que tenemos en la parte final. El cuerpo del programa. Aquí escribiremos las instrucciones que hemos diseñado para hacer funcionar al microcontrolador de la forma deseada. Con lo visto hasta ahora ya aprendimos dos instrucciones de manejo muy importantes. BSF, que es para poner un 1 determinado en un determinado bit, y BCF como función para poner un 0 en el otro bit determinado. El final del código del lenguaje ensamblador es necesario escribir esta línea con la que indicaremos que se finaliza dicho código, que es la indicación END. Es una palabra sencilla con la que culminaremos el programa.
Ahora, finalmente, para guardar los códigos debemos hacerlo en formato .asm. En Windows lo hacemos de la siguiente forma: damos clic en archivo, guardar como, le damos nombre a nuestro archivo, seguido de la terminación .asm, como se muestra en esta figura. Con esto el texto queda automáticamente guardado en formato ensamblador con la extensión .asm. Y ahora, como forma de conclusión, decimos que las mejores implementaciones van a escribirlas aquellos que hayan dominado el lenguaje ensamblador o aquellos que entiendan completamente la implementación de bajo nivel de las instrucciones en alto nivel que ellos han seleccionado. Esto no significa que se regresará a los días cuando las mayores aplicaciones comerciales eran escritas por completo en lenguaje ensamblador. Sin embargo, para revertir la tendencia de los programas corriendo cada vez más lento, aun cuando los CPUs corriendo cada vez más rápido, se requieren programas que comiencen a considerar las implicaciones de bajo nivel del código que ellos han escrito.